Como comentábamos anteriormente, sobre los resultados de esta prueba de comprensión de lectura que se toman en Chile y que estamos observando del año 2016, las brechas que existe entre la clase social alta y baja han disminuido, pero esto es debido principalmente a que los resultados de la clase social alta y media alta han venido bajando desde el año aproximadamente 2010. ¿Ya? Lo mismo encontramos en el área de matemáticas, donde los resultados entre la clase social baja y alta también son notoriamente distintos. Existe una brecha muy alta, ¿cierto? Como se puede observar, la clase social alta obtiene 332 puntos de 340 y la clase social baja 222. La clase social media alta, media y media baja también tienen resultados bastante distintos. Estos resultados se mantienen en las últimas décadas, pero hay que hacer notar que son resultados significativamente bajos en comparación con otros países. ¿Cuáles pueden ser las incidencias? ¿Cuáles son las investigaciones? Todavía no hay nada concluyente, pero tomando en cuenta lo que es el léxico, podemos tomar lo que nos ha comentado ya Mateo y Albano en el año 2016, donde nos decía que las carencias del léxico y su relación con los procesos de lectura y escritura son tan profundas que los estudiantes no pueden comprender correctamente lo que están leyendo. Por otro lado, las investigaciones de Bernardo Rifo en el 2014, en un estudio correlacional, demuestran que la calidad del conocimiento léxico de los lectores está correlacionada con su capacidad para comprender los textos y con su rendimiento. Lo mismo hace O'Kyle en el año 2003, donde concluye que el vocabulario se correlaciona significativamente con el desempeño en la comprensión de los textos. Esta es una hipótesis que es confirmada por los bajos niveles de disponibilidad léxica que las pruebas internacionales han podido demostrar que existe entre los estudiantes de Chile. Por otro lado, acá observamos la prueba de PISA en el año 2016 y podemos observar también cómo el rendimiento medio en PISA, ¿cierto?, para Chile es de 447 puntos, siendo la media 493. En lectura tiene 459, siendo la media 493, y en matemáticas ocurre exactamente lo mismo, 423, es decir, los resultados de Chile están bajo la media tanto en ciencias y matemáticas como en lectura. Lo anterior se ve reflejado en otros países también, como es el caso de España, que está en el borde de la media, ¿ya? Y nuevamente nos muestra una correlación, ¿cierto?, entre los niveles de lectura y matemática. Los resultados de nuestras investigaciones en los dos proyectos Fondesit en que hemos venido trabajando desde el año 2012 al 2013 están relacionados con los estudios de disponibilidad léxica, principalmente en matemáticas. El primero fue sobre una muestra de estudiantes de la región del Biobío de Chile, 1.500 estudiantes aproximadamente, y entre el 2014 y el 2016 nos encargamos de estudiar a los profesores de matemática respecto a su léxico y los resultados en sus carreras. En estos dos proyectos nos preguntamos
cuál era el léxico que tenían estos alumnos y sus profesores de matemática. Nos preguntamos también si ese lenguaje, ese léxico que tenían, era el apropiado para comprender los textos y al profesor. Nos preguntamos cuánto léxico se requería para que un estudiante pudiera comunicarse con efectividad en un tema especializado, si sería posible determinar el léxico de cada alumno en un tema específico y elegir estrategias adecuadas, y si las nuevas tecnologías podrían ayudarnos a resolver este problema. En el caso de la pregunta si era posible determinar el léxico, concluimos que efectivamente sí se podía. Logramos tomarle el léxico a los 1.500 alumnos, ¿cierto? En los 3 estratos sociales, bajo, medio y alto, en colegios municipales, subvencionados y particulares, y también fue posible generar tecnología que tomó en forma online el test de disponibilidad léxica, y fue posible con este obtener los principales estadígrafos del léxico. El objetivo de la investigación fue cuantificar y describir la disponibilidad léxica en matemática en estudiantes de enseñanza media, estudiantes de pedagogía de la UDEC y de la UBB, en 3 estratos sociales, y generar entonces un software online. La metodología que utilizamos para estudiar este léxico fue primero obtener el promedio de respuestas que daba cada alumno, cuáles eran las palabras distintas, y a continuación el índice de cohesión, que son qué tan parecidas son las palabras entre los alumnos. Posteriormente, estos léxicos los llevamos a grafos y obtuvimos de esta forma una representación gráfica de las relaciones semánticas que existían en el léxico de los alumnos. Esto nos permitió posteriormente modelar el alumno en la web semántica, que es la web 3.0, la que permitiría generar hipermedios y buscadores adaptativos a las necesidades del usuario. Nuestra hipótesis de trabajo fue que el léxico disponible y las relaciones semánticas de los alumnos aumentan en la medida que suben en grado, como así también en base al estrato social. Y además que era posible entonces generar un hipermedio adaptativo que apoyara a los profesores a aumentar la disponibilidad léxica. Como mencioné, la muestra estuvo compuesta por 3 estratos sociales, en general 5 colegios municipales, 6 subvencionados y 3 particulares, lo que nos llevó a 1.557 alumnos. Se construyó una base de datos en base a hojas en que iban contestando los alumnos. Primero, en la hoja 1 entregaban datos personales, como el género, como el estrato social, y identificábamos al alumno, y posteriormente, de la hoja 2 a la 8, pudimos tomar en 7 centros distintos datos y azar, medios de transporte, números, ciudad, álgebra, la cocina y sus utensilios, y geometría. 4 campos de matemática y 4 centros de los establecidos por el proyecto Panhispánico. Aquí encontramos una tabla que arroja el software desarrollado, en este caso LECMAT, que ya lo explicaré posteriormente, donde podemos observar cada una de las palabras con su frecuencia, es decir, la cantidad de personas que dijeron esta palabra, posteriormente la frecuencia relativa, que es la cantidad de veces que dijeron esta palabra por el total de alumnos que contestaron la encuesta, y el índice de disponibilidad léxica, que está relacionado con la frecuencia en que dicen los alumnos que contestan esta encuesta, o en qué lugar va la palabra dentro de la encuesta, y entonces esto nos permite establecer, al ordenar de mayor a menor, cuál es la palabra que primero les viene a la mente a los sujetos. Este es el software que se desarrolló dentro de los proyectos. El software nos permite tomar el test en forma online y posteriormente realizar el procesamiento de toda la información para arrojarnos finalmente
esa tabla que vieron en una pantalla anterior, donde podemos observar en forma automática cuál es el índice de disponibilidad léxica de cada palabra. Posteriormente, podemos descargar un archivo que se abre a través de un software que se llama Gephi, el que permite generar los grafos en función de las palabras. El mismo software LakeMath tiene una herramienta similar a Gephi. Ahí estamos viendo el grafo que se forma de uno de los ejes, en este caso geometría, y después es posible entrar a analizar las relaciones y generar posteriormente las métricas que se desprenden de los grafos. Las palabras más disponibles en el eje de álgebra, por ejemplo, son número, letra, ecuación, suma, matemática, multiplicación, resta, incógnita, etc. Esta tabla que observamos acá nos ordena de mayor a menor el IDL de cada palabra y nos permite entonces ver cuáles son las primeras palabras que le vienen a la mente. Esto permite también observar que existen ciertas palabras que tienen a simple vista errores importantes. Por ejemplo, al preguntarle al alumno por álgebra, él menciona que X es una palabra, ¿cierto? Y si observamos, la palabra variable no está dentro de las primeras de esta lista. Así también existe una palabra, Baldor, que se refiere a un libro de matemáticas que ya no se utiliza dentro de los establecimientos educacionales. Acá podemos observar también los grafos que se desprenden de esta disponibilidad léxica y cómo es posible entrar nuevamente a estudiar las relaciones más fuertes o más débiles en ciertos conceptos o en ciertas palabras. Otros resultados relevantes del estudio son la correlación entre el léxico disponible, el razonamiento lógico, la inteligencia lógica y el rendimiento académico que nosotros establecimos en varios de nuestros estudios. Estudiamos también que existían ciertas asignaturas críticas, estudiamos el léxico disponible en esas asignaturas críticas y pudimos observar entonces falta de conceptos, de palabras que eran necesarias tener para aumentar el rendimiento en la respectiva asignatura. También pudimos realizar un análisis comparativo entre el léxico disponible en los centros de interés, ser profesor y ser un matemático, es decir, ejes que están relacionados con las competencias de ser profesor y las competencias de ser matemático. Aquí está, por ejemplo, la tabla que tiene que ver con el ser profesor, con el centro de interés ser profesor, y observamos que entre las primeras palabras que le vienen a la mente a los estudiantes está enseñar, educar, vocación, alumno, paciencia, conocimiento, ayudar, responsabilidad, etc. Así también, al obtener la tabla en el centro ser matemático, encontramos número, matemática, calcular, demostrar, cálculo, conocimiento, etc. Esto nos llevó a realizar pruebas estadísticas para estudiar y comparar las medias asociadas entre los índices de disponibilidad léxica personal. Se llega a establecer así que existe correlación entre ser un profesor en el colegio A, en la universidad A y universidad B. Es decir, en la universidad A existe un promedio en los IDL mayor a los que tiene la universidad B. Y lo mismo sucede en el ser un matemático. A continuación, comentaremos respecto a las tecnologías asociadas al lenguaje y las implicancias que podrían tener el estudio del léxico disponible, de los lexicones, en la evolución de la web. Como sabemos, la Internet ha ido evolucionando desde la 1 hasta actualmente la 3, ¿cierto? Y está comenzando a aparecer la web 4.0. Recordar
que la web 1.0 apareció aproximadamente en el año 1991 y en un comienzo solamente estaba asociada a páginas que tenían imágenes e hipertextos, es decir, enlaces a otras páginas, que estas páginas eran desarrolladas por especialistas, por informáticos, programadores, hasta llegar al año 2004, donde los historiadores hablan de la web 2.0, cuando empieza a aparecer un conocimiento colectivo. Es decir, el conocimiento que aparece en la web 2.0 tiene que ver con el conocimiento que se van entregando a través de una inteligencia colectiva, a través de las redes sociales principalmente. La web 3.0 es la web del lenguaje natural, de las nuevas tecnologías. Esta web es también llamada la web inteligente. Esta web, esta internet, en la cual si uno escribe alguna palabra en un buscador, automáticamente el buscador sabe qué es lo que estoy buscando. Por ejemplo, si escribo Pablo estando en Chile, seguramente va a aparecer inmediatamente Pablo Neruda. Y si estoy buscándolo en Barcelona, seguramente aparecerá Pablo Picasso. Esto se debe a que los sistemas buscan en forma contextual la información que la mayoría de los usuarios ha encontrado o ha buscado en este contexto. Estos sistemas trabajan principalmente con una técnica de inteligencia artificial que es de aprendizaje automático. Las web o las propuestas a futuro de las web, la web 4, la 5 y la 6, van a estar asociadas a una mezcla de inteligencia biológica, sensitiva y a nuevas opciones de navegación. Aquí observamos una imagen, 4 imágenes, que están asociadas tanto a la web semántica como a realidad aumentada. Arriba a la izquierda podemos observar cómo si uno en realidad aumentada apuntara con una tablet o con un celular a un grupo de personas, estas tecnologías podrían mostrarnos los datos personales de cada una de esas personas. Así también, si yo apuntara abajo a la izquierda, como muestra la imagen, a un grupo de casas, estos sistemas de realidad aumentada en el futuro podrán indicarnos quiénes son los que viven en esa casa y cuáles son los datos personales. Arriba a la derecha, ¿cierto?, nos muestra cómo si yo apuntara con una tablet al cielo podría mostrarnos exactamente la hora, la temperatura, la presión, etc. Abajo a la derecha ya encontramos una tecnología asociada a la web semántica, donde si yo apunto con una tablet a un periódico, automáticamente este podrá indicarme las palabras que yo no conozco. Esto ya está asociado a lexicones que son utilizados en esta nueva tecnología de la web semántica. ¿Cuáles son las propuestas didácticas basadas en el léxico que hemos propuesto después de las distintas investigaciones? Primero, hay que tener como antecedente que todo acto educativo parte de una relación dialógica entre el educador y el educando. Durante el proceso pedagógico, los educadores y los educandos establecen interacciones verbales en las que exponen sus saberes previos contextualizados que serán reestructurados por los nuevos saberes. Es así como Paulo Freire en su educación tradicional bancaria, como él mencionaba, proponía que el diálogo era el núcleo de una pedagogía liberadora, donde los actores se involucrarían con fe, con confianza, con amor, con humildad y esperanza. La educación popular que estableció Paulo Freire nos decía que para iniciar el diálogo pedagógico era necesario que los educadores penetraran previamente en el tejido de las significaciones que involucraban experiencias en un espacio cultural concreto, con trayectorias históricas, particulares, con un diálogo cultural. Como ustedes pueden ver, lo mismo que hemos estado mencionando respecto a el contexto. El contexto es lo que da el diálogo.
es lo que da el léxico disponible a un grupo de sujetos determinados. El diálogo cultural es aquel que se genera en el saber de la práctica del otro. Luego de investigar sobre el otro, se debe generar estrategias para desequilibrar las concepciones erradas e introducir conceptos que contribuyan a comprender mejor las realidades concretas. Nuestra propuesta final respecto a la didáctica para adquirir el léxico necesario es primero conocer el léxico de los profesores y los alumnos en un contexto determinado. Conocer el léxico al que podrían llegar, es decir, el léxico mental, que está relacionado con este léxico de los profesores y los alumnos. Generar actividades relevantes al alumno, es decir, actividades relacionadas con el contexto social y que busquen el andamiaje hacia ese léxico de los alumnos. Es decir, tal como muestra esta ecuación, lo que debiéramos buscar en ese léxico relevante es la diferencia entre el léxico latente del grupo y el léxico del alumno. Sobre ese léxico, establecer las actividades relevantes. Y por último, es importante seguir estudiando el generar herramientas inteligentes basadas en el léxico, como hipermedios adaptativos, sistemas de acompañamiento, sistemas de apoyo a la toma de decisiones y que se basen en la web 3.0 y 4.0. Conclusiones finales es que la disponibilidad léxica es una herramienta apropiada para el estudio del léxico latente de nuestros alumnos. Aunque es bastante complejo el estudio de la disponibilidad léxica, sí es posible generar herramientas que permitan su estudio a nivel cuantitativo y cualitativo online. Online existen herramientas libres para el análisis de los grafos que permiten el estudio cualitativo. Es posible también, finalmente, generar hipermedios adaptativos que utilicen el modelo del alumno basado en la disponibilidad léxica y que puedan así adaptar el discurso. Por último, esta frase para reflexionar: en el aula 3.0, los sistemas inteligentes harán todas las tareas. Lo importante, el profesor. Gracias, y con esto termino esta conferencia.